Buenas, Teresa. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones del libro y quiero recordar, digamos, las partes que hemos hecho, ¿no? Hicimos una primera parte. Hicimos una primera parte que se llama Triple Sociedad y Sometimiento de la Democracia. Esa es la primera parte, pues, que tal vez fue la que más profundizamos. Hicimos una segunda parte que se llama la oligarquía de la corrupción a la cooptación de los estados, donde desarrollamos una teoría particular de la corrupción, que, digamos, para recordar, entonces es 3 sociedades, cooptada, no cooptada e ilegal criminal, y 3 formas, digamos, de corrupción, que son corrupción, cooptación, captura y cooptación del Estado. Esos son las tres formas, y esas 3 formas se articulan diferentemente con las 3 sociedades. Entonces esa es la idea central. Y ahora, entonces voy a seguir donde íbamos. Entonces, Nicolás, pasemos. Bueno, antes de entrar al tercer gran tema, que son los mecanismos, cómo funcionan los mecanismos, entonces voy a terminar lo que estábamos haciendo la vez pasada. Entonces, ¿cómo es la forma de redistribución de la propiedad, del ingreso, del poder y los riesgos? Nosotros estudiamos en las facultades de economía básicamente redistribución de propiedad y redistribución del ingreso, y más la del ingreso que de la propiedad. Pero hay 4 formas, digamos, articuladas, que son propiedad y el ingreso, poder y los riesgos. Esos son los 4 elementos claves cuando uno quiere hablar de desigualdad, redistribución, etc. Durante la década de los 60 se hizo en Colombia una política, o se inició una política de redistribución de la propiedad. Se intentó una reforma agraria, que, como ustedes saben, pues no pudo seguir adelante. Se inició en el año 58, ¿sí? Y terminó, digamos, como experimento en el año 73 con el Pacto de Chicoral, que ya, digamos, cerró el concepto, digamos, de reforma agraria, y eso llevó a que después de esa fecha tuviéramos un periodo muy largo, digamos, de violencia y conflicto por la tierra. Entonces, ese es
la redistribución de la propiedad. Inclusive fue iniciada por el presidente Kennedy a nivel internacional, porque la idea era hacer más propietarios de la tierra y que tuvieran, digamos, casa, etc. Se creó el Instituto de Crédito Territorial, etc. Cuando esa política fracasó, entonces a nivel internacional se inició la política o las políticas de redistribución del ingreso, principalmente a través de ¿qué? De la política fiscal, que no es la única que redistribuye, digamos, el ingreso, ¿no? Ustedes los pueden redistribuir también por aranceles, por el manejo de la política, digamos, monetaria, si la inflación es más alta o más baja. Dice, hay muchas formas de redistribuir el ingreso, no solamente la parte fiscal. Lógicamente, la redistribución de la propiedad también lleva a la redistribución del ingreso. Pues los últimos estudios que se han hecho a nivel global fueron los que realizó Piketty para mostrar, digamos, la concentración de la propiedad y el ingreso con el telón de fondo de la historia económica de los países europeos y de Estados Unidos. ¿Quién ha leído el libro de Piketty? Es decir, ¿lo conocen? Bueno, valdría la pena, digamos, mirarlo, ¿no? Inclusive aquí nosotros hicimos un gran foro sobre Piketty y sacamos un libro con los diferentes enfoques. Bien. Cuando se vio que los efectos de las políticas de redistribución del ingreso eran muy limitadas, entonces se dijo, entonces vamos a redistribuir el poder. Y eso fue, digamos, el telón de fondo de la Constitución del 91. Porque la Constitución de 1991, en cierta manera hizo eso con las regalías. O sea, tomar los recursos del Estado, primero descentralizar el poder del Estado, que ya es una forma de redistribución del poder. Y segundo, pasar parte de los impuestos del sistema general de participación y de los recursos de regalías, pasárselos a municipios y departamentos. Y crear un sistema, digamos, de subsidios. Colombia ha tenido un sistema, digamos, de subsidios bastante fuerte, sí, relacionado con su nivel de desarrollo, ¿no? Ese es un punto que hay que mirar muy bien. Entonces, ese es el tercer tema. Con la globalización, después de la caída del comunismo, entonces un punto clave que se olvida muchas veces, es que se hizo una redistribución de riesgos, que yo lo he mencionado aquí varias veces, y en este libro hay un capítulo sobre ese tema, redistribución de riesgos. Doy un ejemplo que ya les he dado, por ejemplo, toda la cuestión laboral. Antes de 1991, digamos, el trabajador tenía empleo
permanente, de por vida, sin duración determinada, y comenzaron, digamos, los contratos, después los contratos laborales, a término definido, 3 meses, 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del 91, ¿quién corría el riesgo de una recesión? ¿Cómo? La empresa. Es decir, porque tenía el trabajador, tenía que hacerle un pago, no tenía demanda, y entonces pues corría ese riesgo. Después de 1991, entonces ese riesgo se trasladó al trabajador. O sea, digamos, los contratos de duración determinada. Ese es un punto, digamos, de conflicto grandísimo en Francia. En Francia que cada vez disminuyen los contratos de duración indeterminada y aumentan los contratos de duración determinada, que ellos llaman de duración determinada. Y eso mismo ustedes lo pueden ver con otro, digamos, a nivel municipal, departamental. ¿Cuál es, después de 1991, el sector que menos corre riesgos o que menos asume el efecto de los riesgos a nivel mundial? Financiero. Exactamente, el sector financiero. Ustedes lo vieron con la crisis de 2007, 2008, que montó un sistema, digamos, de corrupción global a nivel generalizado. Sobrevino la crisis subprime, cuando se esperaba un castigo para los bancos y los banqueros, porque una cosa es castigar el banco y otra cosa es castigar al banquero. Entonces vinieron todas las operaciones de salvamento, ¿no? Con la tesis que si es demasiado grande no puede fracasar. Entonces se montó un sistema general donde, digamos, los riesgos, como está aquí en este libro, en este libro hay un análisis completo en el capítulo 4 de los riesgos. ¿Página qué, Nicolás? ¿De los 3 sistemas? No, ese no es. El último capítulo, el de los riesgos. El capítulo 4 empieza desde la página 489. 89. 489. Ya. Aquí está, gráfica, página 494. Entonces, ahí analizo yo cómo cambiaron los riesgos del individuo, del hogar, de la empresa, los riesgos de los holding, los riesgos de las 3 sociedades y los riesgos del Estado y del sistema financiero, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la cobertura de los riesgos de las personas de bajos ingresos? Pues es el Estado, en parte, pero la familia, que digamos es una forma, digamos, de seguridad social. Es decir, el Estado, la familia suple el rol del Estado. Vale la pena que lean, pues si tienen tiempo, lean el capítulo, porque es un capítulo corto que les puede interesar. Entonces, esos riesgos, entonces las 4 formas
centrales de redistribución son propiedad, ingreso, poder y riesgos. Aquí ven ustedes en qué manera, digamos, se articulan o se han articulado en los grandes cambios. Generalmente la redistribución surge de grandes transformaciones. Entonces ahí tiene, que es lo que yo llamo actos fundacionales, donde se funda un sistema, o se ha fundado un sistema nuevo. Entonces, por ejemplo, la Revolución Francesa, pues es una forma nueva, digamos, donde todo esto cambia. Primera Guerra Mundial, Revolución Comunista, ahí cambió. Revolución neoliberal. La revolución neoliberal lo que hizo fue cambiar esos 4 elementos. ¿Cómo los cambia? Con el cambio institucional, cambiando las instituciones y las políticas. Caída del comunismo, se replanteó todo esto, ¿no? Por ejemplo, como lo vamos a ver en Rusia, grupos, digamos, de la mafia o de la antigua KGB se apoderaron de las empresas del Estado o de parte de las empresas del Estado por mecanismos que yo describo en el libro y que están descritos. Nuevo capitalismo político. Lo que está pasando en algunos estados es que la parte, digamos, pública ha estado volviendo a tomar fuerza, ¿no? Porque se ha dado cuenta que los procesos de privatización exagerada fracasaron en muchos países, que no pueden prestar bien los servicios públicos, como en Inglaterra. Pero generalmente las privatizaciones se han hecho con varios fines. Uno es para tener capital para crear nuevas empresas o servicios. Por ejemplo, si el distrito vende la ETB para financiar el metro, pues tiene digamos un sentido. Pero si vende la ETB para financiar, digamos, el clientelismo, entonces es otra cosa. Generalmente, por ejemplo en Francia, hay una regla clara por ley cómo se debe hacer una privatización, qué requisitos debe tener y qué se debe hacer con los recursos. Eso no se deja en las manos de gente digamos irresponsable que haga lo que quiera con los activos públicos. Hoy, por ejemplo, en Francia va a haber como hay un déficit fiscal grande, va a haber un referéndum para ver si los aeropuertos, si la gente está de acuerdo con privatizar el aeropuerto de París, ¿ve? Pero por referéndum. Entonces ahí la gente tiene que pronunciarse y decir, bueno, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, entonces estos son los actos fundacionales. Todo acto fundacional genera redistribución del poder. Esa es la clave, redistribuye el poder, ¿no? Esa redistribución del poder lleva a la redistribución de la propiedad y del ingreso. Puede ser redistribución o puede ser concentración, ¿no? O sea, con más o menos. Digamos, la revolución neoliberal llevó a la concentración
de la propiedad y el ingreso. Todo lo que ustedes oyen, digamos, de Oxfam, cuando se dice que 20 o 15 personas son dueñas de la mitad del patrimonio mundial, etc., pues eso es real. Eso es que funcionó la revolución neoliberal para concentrar. De ahí nacen instituciones fundacionales. Es decir, la institución cambia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, digamos, la protección social cambia. Entonces entonces se dice, bueno, vamos a cambiar el sistema pensional, vamos a alargar la edad de las pensiones para tener una pensión, vamos a subir, digamos, lo que hay que pagar, la tarifa mensual para tener una pensión, etc. Entonces la institución misma cambia, digamos, en sus objetivos, su finalidad y su organización. Y viene una lucha por redistribuir riesgos. Entonces, que es un problema, digamos, clave, por ejemplo, la protección social. ¿Quién debe tener el riesgo? ¿Cómo se manejan esos riesgos? ¿No? Que es lo que se está discutiendo en Colombia. O puede ser a nivel territorial. Se hace la planificación de Bogotá y se dice, bueno, tenemos 2 millones de personas que viven en zonas de riesgos de inundación, etcétera. Entonces, digamos, hacia adelante, hacia el futuro, ¿van a ser 3 o va a ser 1? Bueno, esas son, digamos, decisiones grandes que quedan plasmadas en los planes, dentro de toda esta puja, digamos, por el poder. Entonces, conclusión, la puja, digamos, por el poder es esto: propiedad, ingreso, poder y riesgo. De allí que yo personalmente sí, tengo una visión de la economía como economía política, que yo no puedo separar política y economía. Y que, digamos, las teorías, ya sea, digamos, neoclásica, institucionalista, keynesiana, etcétera, son cajas de herramientas. Cajas de herramientas. Ustedes saben que es una caja de herramientas, ¿no? Donde hay diferentes llaves, etcétera. Entonces, para unos fines, por ejemplo, si yo estudio un problema de monopolios, pues, ¿qué debo utilizar? Pues la teoría neoclásica, que es la que ha, digamos, perfeccionado el análisis de eso. Pero si yo quiero hacer una política social, pues tengo que estudiar otras. ¿Ve? Entonces son como cajas de herramientas. No son filosofías de comprensión del mundo. Claro que los premios Nobel, cuando ganan el premio, creen que son formas, digamos, de entender el mundo. No, eso no es así, son cajas de herramientas. Creó una caja de herramientas para manejar, digamos, problemas prácticos y técnicos. Bien. Bueno, sigamos, Nicolás. Entonces, esto lo hice yo para mostrar cómo es el sendero de equilibrio del cambio de las instituciones. Tenemos aquí las 3 sociedades.
cooptada, no cooptada e ilegal criminal. En una situación, digamos, de equilibrio y se pasa a la fase que sigue. En la fase que sigue puede predominar los intereses de cualquiera de estas tres sociedades, ¿no? Es decir, con el Frente Nacional prevaleció ¿qué? Pues prevaleció la sociedad cooptada. Durante un periodo largo han prevalecido los intereses de la sociedad cooptada con la ilegal criminal. En la década, digamos, de los 80, de los 90, la ilegal criminal tuvo un poder gigantesco por la financiación que se tenía por el narcotráfico, las drogas, etc., ¿no? Sigamos, Nicolás. Entonces, ¿cómo se realiza el equilibrio? Ustedes tienen un alcalde que saca un plan, ¿no? Ya sea Peñalosa, Petro, cualquiera, o un presidente. Entonces tiene unas intenciones, una plataforma, y dice, yo quiero hacer esto. Y entonces la gente dice, bueno, no, pues, usted quiere hacer cosas muy buenas, etcétera, lo vamos a elegir, ¿no? Pero resulta que entonces plantea una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia, y voy a tomar la definición de Mintzberg. Mintzberg decía, una estrategia es un flujo de decisiones para manejar recursos. Es un flujo de decisiones, decir muchas. Bueno, entonces plantea un flujo de decisiones. Entonces dice, yo tengo 10 objetivos, tengo 20, tengo 30 o 50, entonces dice, tengo 100 objetivos. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Que eso se confronta con la estrategia emergente de las tres sociedades. Entonces cada uno dice, caramba, eso no me conviene a mí porque lesiona mis intereses. Y los economistas están haciendo cálculos al lado diciendo, no, pero es que su solución equilibra los mercados, etc. Sí, puede ser cierto en teoría, pero la realidad está aquí, que es esta estrategia emergente que cambia la que era deliberada, o sea, la del político, o la de la clase política, y sale otra distinta, que es la estrategia realizada. ¿Entienden eso? Entonces la gente dice, caramba, pero es que nunca coincide lo que se dijo con lo que pasó. Pues lógicamente es por esto. Entonces hay que entender en una estrategia la capacidad de ejecución y de realización que eso tiene, y si eso se realiza en forma transparente, con seguimiento de la opinión y de la gente. Bien. ¿Sobre esto hay alguna pregunta? Y el tránsito del equilibrio que estabas, el sendero del equilibrio... Pasa al otro. Pasa al otro. Hay un economista de los Estados Unidos, japonés, Aoki, que ha hecho ese análisis
muy interesante de cómo se hacen los equilibrios. Y parte, digamos, de las teorías de la complejidad son eso, ¿no? Mostrar cómo se pasa de un estado a otro, ¿no? De un estado a otro. ¿Sí? Nicolás. Pero entonces, digamos, en ese nuevo equilibrio, voy a volver una... Sí. En ese nuevo equilibrio, la proporción, digamos, o el tamaño de cada una de las subsociedades puede variar, ¿no? Puede variar. Porque puede haber, digamos, migraciones entre cada una de ellas. Entonces, Exactamente. por ejemplo, si uno mirara el tema de los acuerdos de paz, que también puede ser visto a la luz de las estrategias deliberadas, emergentes y realizadas, uno también podría ver que, digamos, hay un intento de, por ejemplo, de migración de una parte de la sociedad ilegal criminal, que es, digamos, ahí estaría pues los excombatientes, Sí. y pues que están transitando una parte, digamos, hacia la sociedad no cooptada, que serían, digamos, la base, Sí, ¿cierto? A través, digamos, de planes de exactamente. producción. Y también, digamos, una parte que ha sido el secretariado hacia la sociedad cooptada, porque empiezan a ser parte de Del la... Congreso y de la política. Sí. Sin Sí, embargo, pues había muchas trabas para esa migración, ¿no? sí, Pero sí, es pero como se va dando. Sí. Entonces, Se va. digamos, sí, hay también como un cambio, o sea, puede haber un cambio en el tamaño de cada una de las subsociedades en el nuevo equilibrio. Exactamente, eso es. O sea, hay que entenderlo en esa, como Nicolás dijo, en esa forma, que eso produce, digamos, cambios cuantitativos y cualitativos, de calidad también, ¿no? O sea, la sociedad se puede ir haciendo mejor, se toman mejor decisiones, se asignan mejor los recursos. Entonces, eso es lo que hay que estar vigilando. Sigamos, Nicolás. Bueno, yo les había explicado también esta parte, digamos, de la distancia al poder, ¿no? Pero yo no sé si les había mostrado, este es el centro, digamos, de la ciudad, en la ciudad física, y este es el centro, digamos, del poder, o sea, donde está el presidente. Entonces, cada grupo quiere estar más cerca, ¿cierto? Por eso la frase que es común, quiero ganar espacio. ¿Qué quiere decir quiero ganar espacio? Pues quiero estar más cerca. Quiero estar más cerca, digamos, de las decisiones. Quiero estar más cerca, digamos, de los fondos del Estado, de los recursos. Y entonces tenemos, ¿por qué no pasa la que sí? Entonces funciona para los que se interesan por los modelos. Funciona como un modelo de la ciudad. El modelo funciona así. Y la ecuación de presupuesto de una red o grupo, ya sea un gran grupo, digamos, económico, narcotráfico, guerrilla, contrabando, gremios políticos corruptos, tercer sector, funciona en la siguiente forma. Una función de ingreso. Quiere maximizar su ingreso. PZ es el precio compuesto de bienes y servicios, incluido el ahorro. Z, la cantidad de grupos de bienes. Y PT, que es el punto clave, PT. Precio del poder a la distancia T del presidente. El presidente es un gran maestro de ceremonia que puede decir, mire, los fondos se van por este lado, por el otro lado, los recursos, ¿no?, financieros del Estado. Equivale en el modelo de Alonso a la cantidad de tierra a la distancia T del centro, porque cada uno quiere estar más cerca del centro, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, si yo trabajo en el centro y hay una congestión muy alta,
Pues, ¿qué es lo que busco yo? Está más cerca del centro. Entonces, eso es lo mismo ya. Q, la cantidad de poder que equivale a la unidad de espacio. Y K, en función de T, costos de transacción para tener acceso directo al presidente. En la política equivale a costos de pagos a los jueces, de ocultación de los expedientes, pago de intermediarios políticos, financiación de campaña. Y en el modelo, digamos, de William Alonso, que es el modelo físico de la ciudad, son los costos, digamos, de transporte a la distancia T. Entre más lejos esté, más alto es el costo de transporte. Que en inglés son los commuting costs, es decir, los costos de transporte. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Devolvámonos. Entonces, si yo estoy acá, en la ciudad, a partir de este punto estaría en el campo, que ya no me puedo, digamos, tengo más dificultad. Pero si yo estoy acá, entonces tengo menor capacidad, digamos, de acceso. Y si yo estoy acá, digamos, en el tramo de esta recta, pues ahí en la ciudad se localizan, digamos, los bancos, ¿no? Entonces el centro financiero siempre está al lado del centro de la ciudad. Y así se va redistribuyendo físicamente en la ciudad y la ocupación del espacio del poder en la política. Bueno, sigamos, Nicolás. Esta parte yo he querido traerla porque son las etapas de la corrupción en Colombia, como las he visualizado. ¿Eso está en qué página, Nicolás? Para que ellos lo sigan en el libro. Bueno, entonces, como lo he mencionado varias veces, entre el 57 y el 78, pero que se prolongó más, la corrupción está empotrada en la sociedad. ¿En qué página? Está empotrada en la sociedad mediante el sistema de cooptación. Página 291. 291, por favor. Exacto. Entonces ustedes pueden ver, la corrupción está empotrada en la sociedad mediante el sistema de cooptación y la extracción de privilegios. ¿Qué quiere decir eso? Como había muchas empresas del Estado, es decir, empresas, había el IFI, muchas empresas del Estado, lo que buscaba, digamos, el sector privado era ser miembro de la junta directiva de esas empresas, ¿no? Porque de ahí podía sacar ventaja. Entonces, por eso digo que estaba empotrada. Estaba el Estado y aquí estaba empotrada. Por eso era difícil identificarla, era latente, aceptada socialmente y se confundía con el capital social y político, que es lo que ustedes, como son muy jóvenes, pues no pudieron, digamos, vivir eso, pero la gente decía, tengo mucho capital social porque mi papá es miembro de la junta directiva de tal empresa pública. ¿Ve? Eso era capital político y capital social.
y se daban actos, digamos, de corrupción, pero eran vistos, digamos, normalmente. Se veía normal. Se veía que era lo que, digamos, la sociedad, así era. Y así era el PRI. Por ejemplo, el PRI, los grandes negociados se hacían en esa forma, siendo miembro de una empresa del Estado, de la junta directiva de una empresa pública. Después vino el capitalismo de eficiencia, que yo llamo, y corrupción, después del año 91. Comenzaron a disminuir las empresas públicas, o hacerse, digamos, va a desaparecer por el sistema, digamos, de privatización. Entonces ya no se necesitaba que el poder privado se empotrara, porque no lo podía hacer. Entonces funcionaba, la corrupción se desprende de la sociedad, se hace visible porque ya no está dentro del Estado. Se legitima socialmente con las privatizaciones y concesiones potenciadas por la fuerte intervención del Estado neoliberal, que ha sido uno de los estados más intervencionistas. Es que no, se piensa que el Estado neoliberal no es intervencionista, es de los que más interviene para dar todas estas ventajas. La pregunta es quién obtuvo, digamos, la concesión, quién obtuvo determinada privatización donde se ganó el 50% del valor del patrimonio. Pero entonces ya se hace en otra forma, capturando los reguladores. Capturando los reguladores y los que fijan las reglas de las concesiones y privatización. Paradoja. Esta es la gran paradoja, digamos, mundial. Más transparencia y menos administración de justicia. Todo se hace más visible, todo se ve. La prensa, digamos, denuncia. Pero como hay un control y una cooptación de la justicia, no hay, digamos, la sanción que merece ese daño. ¿Entienden eso? Esa es una parte que yo considero fundamental. Y entonces ahí comienzan ya a nacer las fake news, todo, digamos, la verdad no interesa. Interesa es la versión más convincente sobre un tema, que no es necesariamente la verdad. Y después, a partir del 2000, eso ya viene lo que yo llamo el capitalismo mafioso y la corrupción. Entonces la corrupción se globaliza por el narcotráfico. Se vuelve un sistema, digamos, global. Ahí yo planteo varios. ¿Por qué no busque esa página, Nicolás, donde están los diferentes sistemas de corrupción? La NC favorece el clientelismo. Entonces, si yo tengo una sociedad informal que pesa el 50 o 60% del empleo, esa es la base, digamos, del clientelismo. Si no hay derechos universales, si no hay derechos. Porque si la salud es universal, la educación es universal, yo no necesito procesos de intermediación. Si no es universal, sino focalizada, entonces ahí sí necesito los intermediarios.
para que me favorezcan a mí en detrimento de otros, que es lo que no hemos podido entender aquí en Colombia, que lo que necesitamos es que Colombia sea república, real, ¿no? O sea, que haya derechos universales, que es lo que está buscando Estados Unidos, ¿no? Es algo muy interesante. Los demócratas están planteando eso con la educación y la salud, ¿no? Bueno, entonces viene una lucha de selección natural. Las fuerzas ilegales capturan la democracia y el mercado. Actúan casi como fuerzas de ocupación de la democracia. Ya no puede funcionar la democracia. Comienza a existir, felizmente, sanción social y penal contra la corrupción. Pero es un proceso que va muy lento, por lo que yo les he explicado ya varias veces, que hubo una globalización económica más rápida que la globalización de la justicia. Entonces, siempre. Y viene una generalización del modelo de los mesocontratos en el Estado y en la captura del territorio. Ya no solamente, digamos, se captura, digamos, el Estado, sino el territorio mismo. Cuando ustedes ven en una ciudad que les dicen hay una línea invisible, en tal parte, ¿qué quiere decir eso? Que alguien, digamos, capturó el territorio, ¿no? O un grupo criminal en determinadas regiones. Sigamos, Nicolás. Etapas, eso que les expliqué de la corrupción, etapas de la captura. En el Frente Nacional, la captura es soft, es suave, no se siente, porque es como decía Marcel Mauss, un fenómeno social global, total, ¿no? Es un fenómeno social. Entonces, cuando toda la sociedad funciona así, eso parece normal. Aceptada por la escasa sociedad civil y rechazada por los movimientos guerrilleros, pues que los dejó por fuera el Frente Nacional. Por eso surgió el M-19 y se fortaleció las FARC. Recuérdese que las FARC se formaron de un núcleo de la guerrilla del Partido Liberal, ¿no? La captura sirve para regular el sistema de cooptación. Los grupos hegemónicos, como el industrial y el cafetero, extraen las mayores ventajas y rentas. Por eso es que el café fue el centro de estabilidad del sector externo, que llegó a representar 70% de las exportaciones colombianas. La globalización y el fortalecimiento de la democracia. La captura se orienta por parte de C hacia las instituciones que otorgan privatizaciones y concesiones, los entes reguladores de los servicios públicos. Eso es una cosa importantísima. Ustedes tienen tres tipos de reguladores que son claves, son los que hay que vigilar siempre. Las comisiones de regulación, primero. Las agencias nacionales, por ejemplo, la Agencia Nacional Ambiental, la Agencia Nacional Minera, o sea, son las que dan, digamos, las licencias y otorgan esas concesiones.
y la superintendencia. Ahí está el poder real. El poder real no es el presidente, aunque tiene mucho poder. En Colombia son esos tres grupos de instituciones. Dado que los privilegios arancelarios disminuyeron y que buena parte del presupuesto se orientó al sector social, sistema general de privatizaciones y sistema general de regalías. Ya no había que capturar las instituciones que ponían los aranceles, pues, porque ya los aranceles se habían bajado, posiblemente ahora en una situación nueva de conflicto y de más, digamos, cerramiento y nacionalismo internacional, van a tomar importancia los aranceles, pero hasta ahora no lo han tomado en Colombia, pero sí en Estados Unidos. Ustedes han visto en Estados Unidos, buena parte, digamos, de la pelea se hace ahora alrededor de los aranceles. Y se busca capturar los municipios y departamentos que son grandes beneficiarios del sistema general de participaciones y de regalías. Así se ha financiado la guerrilla y los paramilitares, coaccionando a los alcaldes, y la experiencia de CEN, el Frente Nacional, proveyó la tecnología de captura de IC. O sea, el Frente Nacional fue una escuela para los líderes de la sociedad ilegal criminal, de cómo se maneja y se captura el Estado. Captura mediante la violencia por los grupos IC, después del 2000, para usufructuar sistema general de participaciones y regalías, la producción y el transporte de las drogas ilícitas. Entonces, ese es el sistema, digamos, de captura, que como ustedes ven es distinto al que presenté anteriormente. Sigamos, Nicolás. Y finalmente, etapas, digamos, de la cooptación, que ese nivel, digamos, más avanzado y sofisticado. El Frente Nacional ampliado, yo utilizo la palabra ampliado porque había que ser 58, 78, pero en la realidad se prolongó implícitamente hasta el año 91, donde hubo la reforma de la Constitución. En esto coincide Daniel Pecot, que habla también de que el Frente Nacional se prolongó. La cooptación como espíritu de la época y como cultura, una cultura, se regula por 16 mesocontratos y lo que se llamó en la época la participación adecuada y equitativa del artículo 120 de la Constitución del 68, ¿no? Entonces se dijo, entonces ¿cómo funcionaba el sistema? Había un candidato liberal y uno conservador. El que ganara tenía que darle la mitad de los ministerios al otro. Quería decir que ya por definición no podía hacer su agenda. ¿Ve? Bueno, eso lo escribí en el año 89 y que culminó con la cooptación del M-19 en la Constitución del 91, que se utilizó el mismo sistema que se ha utilizado con las FARC, darle un número, digamos, de curules, etc. Bueno, la cooptación durante la globalización y el fortalecimiento de la democracia en el 91 y 2000,
Esa década fue una década muy importante a nivel mundial, porque en cierta manera pareció florecer la democracia. ¿Eh? Y el libre mercado. Fue una especie de edad de oro cortica, donde hubo, digamos, cambios importantes en los países del este, por ejemplo. Dejaron de ser comunistas. Pero entonces comenzó a apreciarse la cooptación de los órganos del poder del Estado, particularmente la justicia, como adecuada. Entonces, por grupos, partidos, etc. La de la sociedad, que violaba las reglas de la competencia y la meritocracia como inadecuada. Entonces se comenzó a decir, bueno, tenemos cooptación en la justicia, pero eso no está mal. O sea, es, digamos, como el colesterol bueno. Todo el mundo tiene colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, ahí había, digamos, justicia con cooptación buena, como el colesterol bueno, y las otras partes de la sociedad, el colesterol malo. Ustedes todavía no se hacen pruebas de colesterol, ¿no? Pues, por la edad yo me la hago cada 3 meses para saber cuánto colesterol bueno y malo tengo. Bueno, pero ese punto es clave, que es lo que estamos ahora en un conflicto sin salida. Cómo reformar, digamos, la justicia, las cortes, quién elige los magistrados de las cortes. Bueno, todo eso está, yo lo analicé desde el año, digamos, 86, cuando escribí el libro Democratizar para sobrevivir. Ahí lo analicé con las instituciones que había en ese momento. Luego viene la cooptación, captura y cooptación del Estado, compartida por C e IC, custodiada por la violencia de los grupos IC en el orden local. Hubo en cierta manera como una alianza implícita durante un periodo largo entre C e IC para el manejo de los fondos del narcotráfico, que yo explico en el libro. La corrupción, captura y cooptación del Estado compartida en los territorios por la clase política se convirtió en un problema central de seguridad nacional. Ese es un problema realmente en el fondo de seguridad y de ruptura de los fundamentos culturales de la nación. ¿Por qué? Porque la clase dirigente, después de la Constitución del 91, dijo, bueno, nosotros nos quedamos con las privatizaciones, concesiones, con la diplomacia, con los puestos públicos, y les vamos a dejar a ustedes el orden local. Entonces se apoderaron del orden local. Y hoy se ve eso, digamos, como un gran problema. Pero fue falta, digamos, de acción de la clase dirigente y del Estado. Bueno, sigamos, Nicolás. Sigamos. Bueno, esto es... Hay una parte del modelo, o de los... yo no lo llamaría modelo, de la interpretación. Yo uso diferentes modelos, inclusive los que hago yo los uso. Pero lo que importa siempre es la concepción general, ¿no? Entonces, aquí encontré un trabajo que a mí me pareció clave,
Y es que en el año 80 el Banco de la República financió un trabajo para una persona que quería mostrar cómo eran las élites en Colombia históricamente, el poder presidencial. Y hizo un análisis que a mí me parece fascinante. Los cruces matrimoniales de los presidentes de la República, ¿no? Desde el año, creo que es 1820, después de Bolívar. Entonces usted mire todos los cruces que hay, ¿no? Siga, Nicolás. Y aquí están, digamos, las convenciones. ¿Qué presidente es? ¿No? Yo traigo esto para mostrarles que un modelo o una estrategia, por más consistente que sea, siempre está mediatizada por el poder. Y en este caso por la genealogía. Ese proceso primero se hizo a nivel nacional con los presidentes y el presidente, y ahora se está haciendo a nivel regional. Nicolás está haciendo una tesis que yo le estoy, digamos, asesorando, donde está tomando o ha tomado el enfoque mío de las tres sociedades, pero ha tomado estudios un estudio. ¿Por qué no explica usted? Bueno, no, pues ahí mientras comen. Lo único que tomé es un estudio de Diana Isabel Ocampo, que es una antropóloga que se ha encargado de montar una línea de investigación acá en Colombia a través de algo que se llama etnografías del poder. Entonces, ella básicamente lo que hizo en su tesis doctoral fue analizar cómo se ha comportado la clase política en un departamento, en este caso Córdoba, pues que es un departamento muy conocido por tener una élite, digamos, corrupta a nivel local, regional y también a nivel nacional por su alta participación en el Congreso. Entonces, pues ella establece, digamos, una metodología para, digamos, hacer un seguimiento a todo lo que ha sido la dinámica de estas élites dirigentes, sus genealogías y también, digamos, el proceso de profesionalización que han tenido. O sea que, digamos, hay familias, o que ella encontró que hay familias en Córdoba que básicamente se han dedicado durante más de 3 o 4 generaciones, pues básicamente a socavar el Estado. Entonces se han dedicado, digamos, a tener representaciones en el poder local, regional y nacional, y pues que son familias que se han vuelto expertas en eso. Entonces, pues eso es un método a través de la antropología donde estudia, digamos, las redes de parentesco que existen entre la clase política dirigente de un departamento. Entonces lo que yo he estado haciendo, pues a pequeña escala, es hacer eso para otro departamento que es el Cauca. También analizando, digamos, cuáles son los partidos políticos a los cuales pertenecen. Entonces, digamos, yo tomé una representación política entre 1998 y 2018. Entonces tomé cuáles eran los congresistas que habían estado pues, en el poder nacional de los departamentos del Cauca o políticos que han tenido su mayor votación en este departamento y analicé pues digamos su genealogía y también digamos a qué partidos pertenecían y también las investigaciones que han tenido. Entonces también ese ha sido como un primer avance con respecto a esa teoría. Entonces pues de ahí me basé en esa parte de las etnografías del poder. Ya. Bien. Bueno, pero eso entonces nos lleva, siga Nicolás, a cómo hacer, sigamos. No está la gráfica del modelo evolucionista, donde está Darwin y el enfoque que yo he hecho. ¿Por qué no la busca para...? Sí.
para explicárselas a ellos. Bueno, mientras Nicolás busca esa gráfica, entonces voy a sintetizar un poco unos temas que he tratado. Yo les he dicho que, o la interpretación que hay en el libro mío, es que, digamos, el modelo colombiano y la crisis, digamos, de violencia colombiana está relacionada con algunos temas. Bueno. Página 659. Página 659, por favor, para que cerremos eso. Entonces, ustedes ven la gráfica 48. Del lado izquierdo de esa gráfica 48, tenemos en la teoría neodarwinista, tenemos de un lado la genética, que son los principios hereditarios, y del otro lado los principios de selección natural, la evolución, y la relación de esos dos son el neodarwinismo, ¿no? Yo hice la del otro lado, que es el derecho. Entonces, del lado izquierdo, ustedes tienen cultura y mesocontrato. O sea, eso que les he explicado, el poder. Y del lado derecho, cómo el modelo se desarrolla. Neoliberalismo y competencia. Y entonces, la interrelación de esas dos, para mí, es la economía institucional, como la he tratado yo, ¿no? O sea, que yo no considero el modelo solo. Ustedes pueden separar, antes en el lado, digamos, derecho, poner modelo cepalino. Si ustedes ponen aquí modelo cepalino, es este, ¿no? Sí. Sería exactamente la misma cosa. Modelo cepalino con estructuras de poder. Modelo neoliberal con estructuras de poder fundamentadas en esto que yo les he mostrado. ¿Ven? Yo no sé si eso les quedó claro, pero me parece algo fundamental para entender el modelo colombiano, por lo menos la interpretación que yo tengo. Ahora, ¿cómo se ve esa interpretación ya, digamos, en el tiempo? Esa interpretación en el tiempo, primero, está basada por la competencia y captura por los puestos públicos. Es decir, en Colombia, desde la fundación de Colombia, el primer punto fundamental es la pelea por los puestos del Estado. No por crear empresas, como en Estados Unidos. Voy a crear una empresa nueva, digamos, para poder competir con Apple o a nivel más pequeño. No, es de cómo capturo el Estado. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, cómo me apodero de la tierra. Ese es el segundo tema. Cómo me apodero de la tierra, cómo me apodero, digamos, de los baldíos. Y si no puedo tener baldíos, ¿cómo saco a alguien de la tierra en que ya está, que tiene? Que es lo que hemos, digamos, sufrido en los últimos 30 años. Entonces son los dos. Y tercer gran tema, ¿cómo me beneficio del ciclo internacional de productos? Entonces esos son los tres, el ciclo internacional. ¿Cuáles son? ¿Qué productos son? Entonces ahí está, ¿en qué página está,
Nicolás, esto. Ahora usted me lo había mostrado. Sí, página 386. 386. ...386. Entonces ustedes tienen hasta 1880, a la izquierda tienen una hegemonía liberal. Fíjense que siempre se buscaron las hegemonías. ¿Qué quiere decir cuando yo busco una hegemonía? Pues que yo quiero todo el poder. Hegemonía quiere decir yo quiero, o digamos, mi grupo quiere todo el poder, que es una visión completamente diferente a la democracia, que es compartir, dialogar, tomar. Bueno. Después viene la época de la regeneración, 1880, 1898, que yo la interpreto como un pacto nacional, para tratar de dividir el poder. Eso es lo que yo llamo la cooptación 1 de la Colombia moderna. ¿No? Fracasa porque en la mente no hay la idea, digamos, democrática de compartir, ¿no? De colaborar, de que, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Después viene la guerra civil, mire, de los 1000 días, que fue devastadora y que le costó a Colombia el canal de Panamá. Es decir, Colombia es un país que si uno ve el mapa, se ha venido, digamos, contrayendo, ¿no? Una de las cosas importantes a los niños es mostrarle el mapa de Colombia, o los mapas, cómo han cambiado. Bueno, luego vino la dictadura del general Reyes. Ahí está, 1902, 1908 más o menos, donde se pudieron hacer algunas obras públicas. Pero todo eso, ¿con qué? Con el fondo del café. Si no hubiéramos tenido café, aquí no hubiéramos tenido nada. El fondo, digamos, del café. O sea, los ciclos del café, ¿no? Eran lo que definía. Entonces, cuando el precio del café era alto, pues se podía hacer algún ahorro, y para impedir, digamos, que la inflación se desencadenara, no se gastaban cuando el precio estaba alto, sino más adelante. O sea, Colombia jugaba el contragolpe, como en el fútbol. Ahorraba y después entonces gastaba. Bueno, luego vino una hegemonía conservadora aquí, y luego una hegemonía liberal hasta el año 46, y luego vino la dictadura del general Rojas, que lo tomó en un proceso de aumento de los precios del café, que fue algo, por eso el general Rojas pudo hacer bastantes obras, ¿no? Porque tenía precios del café
del café alto. Entonces ustedes tienen ahí la parte ligada al café. Pero entonces la idea central de los grupos que buscaban el poder era apoderarse del Estado para beneficiarse de eso. Prueba de eso fue que en 1927 ya se creó la Federación Nacional de Cafeteros, que tuvo un poder bastante fuerte en Colombia. Y luego viene, después, digamos, de la dictadura del general Rojas, viene que el Frente Nacional, que les he explicado varias veces, que es un poco la idea, bueno, dividamos el poder por un tiempo, pero dejemos por fuera, digamos, a los otros. Dejemos por fuera. Entonces uno, si no, totalmente diferente a lo que es un pensamiento democrático. Luego viene lo que yo llamo el Frente Nacional, digamos, ad hoc, no, devuélvase, Nicolás. Y lo que es importante es que yo considero que el año 85-86 fue un año clave para Colombia, pero clave, digamos, negativamente. ¿Por qué? Porque en ese año comenzó a Colombia a perfilarse como país petrolero. Ustedes ven ahí, bájelo, Nicolás, por favor. Es que no puede, ¿no? Bueno, que es lo que yo llamo el periodo, digamos, de atractor de caos. Eso lo desarrollé con base en la teoría de la complejidad. ¿Qué quiere decir periodo de atractor de caos? Que fue un periodo en que primero surge el petróleo como una gran expectativa. Entonces comienza a nacer el paramilitarismo en el Magdalena Medio, que es donde está el petróleo, por no haber desarrollado la región del Magdalena Medio, que había propuesto Carlos Lleras y que yo mismo había incluido en el plan de Carlos Lleras. Están incluidos en ese plan como región. ¿Cuál era la idea central en esa época? Utilicemos las externalidades del ferrocarril del Magdalena, que no estaban utilizadas para el desarrollo regional. Eso era una idea muy sencilla. El Banco Mundial no la dejó hacer. No, yo hablé con el Banco Mundial cuando estaba en planeación, y el banco, su tesis era: nosotros queremos es una planeación central donde podamos conversar con muy pocos ministros y no con una cantidad, digamos, de regiones o de municipios. Esa era la tesis. Después tuvo que cambiar, digamos, su visión. Bueno, entonces, ¿qué coincidió en el año 85-86? La gran expectativa petrolera. La toma del Palacio de Justicia, que la guerrilla comenzó a financiarse con el narcotráfico, y el narcotráfico a utilizar la violencia. Eso fueron dos cosas. Segundo, hubo un ajuste económico muy grande en 1985. Hubo una devaluación que superó el 30%, y entonces eso tuvo un impacto muy grande. Y como Colombia tenía dificultades en el sector externo, tuvo que financiarse, ajustar su balanza con los fondos del narcotráfico.
Entonces vino esa alianza mortífera entre C e IC para financiar el narcotráfico. Entonces, ese es otro punto. ¿Qué otros puntos más? Por primera vez en esa época, como yo lo denuncié, 3 contralores de la República fueron acusados y sancionados por sus vínculos con el narcotráfico. ¿No? O sea, sucedió como en el efecto mariposa. Varios fenómenos coincidieron y que tal vez independientemente no hubieran tenido un efecto devastador, unidos sí lo tuvieron. Eso está explicado aquí, que es la forma, digamos, que yo hice de utilizar, digamos, la teoría del caos, del atractor de caos en el caso colombiano, que es esta etapa, 86, 90. Ante semejante crisis, entonces viene la Constitución del 91, que fue como una especie, digamos, de salvavidas, que se le tiró a Colombia para ver si podía salir adelante. Y entonces viene el periodo 90-98, que yo llamo democracia frustrada por corrupción y captura del Estado y del territorio, que fue una década perdida, en cierta forma. Y luego viene la negociación de paz del Caguán, y viene una etapa muy compleja en que Colombia estuvo al borde del Estado fallido. Y eso tienen que saberlo ustedes. Aparecía en el índice de Estado fallido exacto en el borde, al lado de los países más atrasados. Y eso fue lo que llevó al poder al presidente Uribe. Esa situación, digamos, de caos que había en ese momento, y después viene, además había una gran violencia, guerra sucia, etc. Pero fíjese que ya es con el telón de fondo, no del café, sino de qué, petróleo y narcotráfico, ¿no? Entonces fíjese que siempre hemos tenido ese telón de fondo detrás, y luego viene el proceso de paz de La Habana, que ya ustedes conocen y que yo también lo he analizado varias veces. Entonces yo les sugiero estudiar esto bien para entender cómo se articulan los tres elementos que les he dicho: captura del Estado, los puestos públicos, captura de la tierra y captura, digamos, de las ventajas del ciclo internacional, del ciclo económico, ¿no? Café, petróleo, narcotráfico, que en algún momento se han superpuesto. Sigamos, Nicolás. Bueno, esto de la tasa de cambio moral ya lo vimos. Sigamos. Y vienen, digamos, los mecanismos. ¿Qué hora es? Son las 10:36. Todavía podemos iniciar. Sí. Bueno, o yo no sé si sobre lo otro hay preguntas. ¿Sí? A mí me surge una pregunta, y es respecto al tema del proceso de paz. En los acuerdos, creo que el punto 1 y 2 trata el tema de los PEDET, que son los programas de enfoque territorial.
Según entiendo, los PEDET son programas que van orientados hacia el tema veredal, Sí. pero vienen de un orden nacional. Entonces los recursos como que se destinan directamente. No sé si este tipo de programas puedan generar una centralización, digamos, de estos espacios. Yo creo que sí, pero lo que yo vi en el punto 1, y eso pues lo hemos comentado, es que no tiene vínculos con la política económica y el modelo de desarrollo. Para mí la forma más importante de reactivar el campo es creando una política de autosuficiencia alimenticia. Si Colombia está importando 12 millones de toneladas de alimentos, ese es el primer punto que había que corregir. Vamos a ver que se produzca en el país. Porque todos estos planes de los PDT, ¿no? Estos planes pues tienen que ser financiados con fondos de regalías, con presupuesto nacional. Pero tiene que haber una parte presupuesto nacional, que está bien, pero otra parte el mercado. Entonces, si no se le da mercado a los campesinos, yo no creo que pueda haber desarrollo fuerte, digamos, de esos PDT. Hay que dar una lucha por los mercados. Y cómo se reactivan los mercados. Por ejemplo, digamos, todos digamos, los restaurantes escolares, que son fondos, digamos, del Estado, deberían tener esa visión, ¿no? Comprarle, digamos, a los campesinos que producen. No comprarle a los supermercados y a los malls, comprarle al campesino. O sea, me parece que hay que hacer un esfuerzo para vincular política macroeconómica y modelo de desarrollo con desarrollo territorial local. Creo yo, es un esfuerzo grande. Digamos que ahí para hacer cualquier tema de autosustentabilidad hay que mirar las ventajas, las relativas y las absolutas. Entonces, basándome en la observación que dijo que hay que abrirle mercado también a los campesinos, hay que tener en cuenta que para el consumidor normal y también para las grandes superficies y todo eso, quizás puede ser más rentable el importar que el producir, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, es cierto que, digamos, se podría invertir de alguna manera en subsidios y en mejoras de infraestructura para los campesinos y para producir, pero igual, ¿de qué manera se puede garantizar que los consumidores prefieran una de dos, o que la diferencia económica no sea demasiada para que pues no le duela tanto preferir el producto colombiano, o que realmente haya una paridad o una ventaja a favor de los campesinos colombianos para eso? Porque igual se pueden dar todas las ventajas, pero si en el mercado como tal se sigue prefiriendo lo importado por costo o por calidad, pues no habría mucho que hacer ahí. Bueno, ese es un punto que hay que mirar empíricamente. Pero hay diferentes tipos de mercados, ¿no? Hay los mercados de primera necesidad, pero hay también el mercado de los organismos modificados genéticamente, que cada vez está tomando más fuerza a nivel mundial.
¿no? Es decir, digamos, todo lo que es productos bio, etcétera, ¿no? Yo no sé, pero ese es un tema que hay que estudiar y no simplemente dejarse llevar por la facilidad de que un supermercado, pues nosotros los abastecemos. Por ejemplo, digamos las frutas, el consumo de frutas y legumbres, que la demanda mundial se está incrementando mucho por razones, digamos, de salud. Eso es algo, digamos, que hay que hacer en Colombia, que la gente consuma frutas y legumbres. O sea, eso requiere un estudio. Digamos, los Estados Unidos mismos utilizó las compras oficiales como forma, digamos, de reactivación. Yo creo que aquí deberíamos pensar en eso. Si llegamos después a la conclusión que no se puede, pues eso, o que se puede parcialmente, pero yo creo que hay que hacerlo. ¿Ve? Sí. Un comentario, me parece que frente al tema del punto 1, del acuerdo de paz, Sí. como tomando un poco lo que ya había expuesto el profe, me parece que funciona un poco como el problema de las estrategias deliberadas y las estrategias emergentes, porque en efecto cuando uno mira, digamos, el punto 1, todas esas estrategias, digamos, de activación de la economía campesina y economías, la economía campesina y del desarrollo, pues, de esos territorios fragmentados, excluidos, etcétera, aparecen establecidas. Entonces, por ejemplo, para el tema de comercialización ya hay unas estrategias establecidas frente al tema de compras públicas, fortalecimiento de iniciativas de circuitos cortos de comercialización, etcétera, como intentando, pues, en esa medida hacerle contrapeso, pues, al sistema agroalimentario, digamos, global, Sí. y su funcionamiento. Sin embargo, para mí el problema es justamente, digamos, que esa estrategia, a final de cuentas, se enfrenta, pues, a un escenario político totalmente desfavorable. Es decir, Sí. a pesar de que son estrategias claramente estructuradas, que podrían favorecer, digamos, las economías campesinas, la pequeña producción y el desarrollo de esos territorios, se enfrentan, digamos, a la política real, ¿no? Y uno se da cuenta, digamos, cuando mira este tema de los circuitos cortos, de las estrategias de comercialización para la economía campesina, el peso mayor que va tomando, en contraposición a los circuitos cortos, las alianzas productivas, el desarrollo de las alianzas productivas. Entonces uno ve por un lado ejercicios, digamos, desde la sociedad no cooptada un poco, sí, desde las organizaciones de base, para intentar ahí sí, digamos, influir o hacer escalar, digamos, hacia la sociedad cooptada a través del ejercicio, la movilización, etcétera, para lograr que ese tipo de políticas se encaminen al Estado y que sean una política estatal. Pero lo que, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo que sucede, uno ve en la práctica es el desarrollo desde 15 años para acá de las llamadas alianzas productivas, que en todo caso es un ejercicio de repartición, ahí sí, de riesgos totalmente desfavorable para la economía campesina. Entonces, claro, en la realidad lo que, digamos, para sintetizar, en la realidad lo que uno ve es, claro, unas estrategias más o menos bien estructuradas frente al tema del desarrollo de esos territorios, de esa economía campesina, pero el funcionamiento, digamos, de esas tres sociedades en pugna, que lo que generan, digamos, es la no realización de esas estrategias favorables para
para los territorios excluidos y las economías campesinas. Yo creo que sí, eso es muy cierto. Y yo creo que la gran prueba empírica que yo quiero ver es cuando se haga un proyecto común entre las zonas de reserva campesina y las CIDRE. Eso, yo creo que eso es muy importante. Si se logra mostrar que es posible trabajar en esa forma, digamos, tener, digamos, un proyecto común, que podía ser ese, ¿no? Pues cómo fortalecer la economía campesina. Entonces, demostrarlo. Pero aquí, como siempre, digamos, se ha evadido el diálogo. Y entonces se llegó a, como yo les había dicho, a ustedes les damos esto y ustedes lo más lejos posible esto. No sé si me explico, ¿no? Pero para mí esa es la gran prueba reina, demostrar que es posible. Y yo creo que debe haber voluntad de ambos lados para hacer eso, ¿no? Para hacer eso. No sé, que ¿tienen otra pregunta? Nicolás, ¿usted iba a decir algo? Ah, bueno. Bien, entonces voy a introducir, ¿qué hora es? Voy a introducir el tema, tal vez porque ya se aproxima la hora. Bueno, entonces el capítulo 3 son los mecanismos de la corrupción, captura y cooptación. ¿De cuáles son? De cómo yo miro eso. Entonces, primero, tipología de los estados. ¿Qué tipos de estados están más vinculados con un sistema, digamos, de corrupción que otros? Ahí le podría agregar yo de estados o entes territoriales, que es el estudio que está haciendo Nicolás, la tesis de él. Llevar esto, digamos, a un departamento. Ve entonces cómo funcionan en la práctica los mesocontratos, que es lo que yo les voy a, en esta parte ya vamos a profundizar eso. Y 3, cómo funciona eso en los países más avanzados. Porque uno tiende a pensar que en los más avanzados no hay corrupción. Y en la realidad, pues, hay, y a veces más profunda que lo que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a mirar los 3 puntos. Comencemos por el primero, tipología de los estados. ¿Eso está en qué página, Nicolás? Para que ellos lo sigan. 467. ¿4 qué? 67. 467. Bueno, yo hice un balance o un análisis que, digamos, bastante, digamos, profundo para mirar los tipos de Estado. Eso me surgió una vez que hice una escala en un país del África, Sierra Leona, que en ese momento estaba considerado como un estado fallido y que uno ni podía, digamos, del aeropuerto, casi que no se podía entrar al país, eso era terrible, no sabía quién controlaba el país. Y era un país que funcionaba con base en grupos y países que financiaban guerrillas internas o grupos ilegales para apoderarse de la minería, principalmente
digamos, de los diamantes. Entonces financiaban esos grupos paramilitares que se unían a grupos, digamos, regionales y se apoderaban de las minas. O sea, no había Estado. Realmente no había Estado. Yo me quedé asombrado porque yo iba para Burkina Faso, donde sí había Estado, pero en este no había, es decir, prácticamente no se podía entrar. Entonces, esa es la primer categoría. Cuasi estados y estados fallidos. Ustedes ven aquí en la página, digamos, las características. Hay una red, hay un sistema muy interesante que periódicamente cada año, con base en este grupo de indicadores, dice cuáles son los estados fallidos. Entonces, los indicadores son presiones demográficas, y primero los sociales, movimientos masivos de refugiados internos y desplazados, que crea crisis humanitarias, legado de venganza, mire. Esto es una cosa importantísima. Es decir, hay una serie, digamos, de venganzas seculares que se van acumulando y digamos, problemas fuga, digamos, de la gente. Y los económicos son pues un desarrollo económico bajo y estancamiento económico. Son países que que están totalmente estancados. Y los indicadores políticos, fíjense, criminalización y deslegitimación del Estado, deterioro progresivo de los servicios públicos, que ese es un indicador muy importante. Es decir, se acaban, no hay mantenimiento. No hay Estado de derecho. Hay un Estado dentro del Estado. Yo creo que aquí estuvimos cerca, digamos, la mafia logró acercarse a eso. Aumento de las élites, digamos, fraccionadas o en conflicto, y intervención de otros estados o actores políticos. Fíjese los indicadores tan interesantes. Entonces ellos toman esto, envían, digamos, a cada país investigadores para llenar esto y con base en eso sacan el índice. En 2002 fue Nicolás, ¿no? Colombia estuvo en el borde. Con eso fue una época, digamos, terrible en eso. Bueno, estos son estados totalmente desinstitucionalizados. No hay instituciones, no hay Estado, digamos, de derecho. Hoy están considerados ahí Sudán, Siria, Eritrea, es decir, hay un grupo, hay unos como 6, ¿no? 6 o 7. Estuvo también Irak, pero ya salió, ¿no? Afganistán también. Pero ya no está, es decir, hay otros, hay 5 o 6. Yemen. Sí, y fíjate que generalmente coinciden donde hay guerras.
De ahí la responsabilidad de desencadenar guerras, que es decir, una guerra, como se dice, no sabe uno cuándo comienza, pero no cuándo termina, ni qué extensión, ni efectos tiene. Bueno, ese es el primer grupo. Segundo, la acomodación de las élites dirigentes mediante un sistema, digamos, de corrupción, cooptación y captura, que es el segundo tipo de estados. Entonces, ahí están, pues, yo diría que han estado, digamos, yo creo que Colombia ha estado cerca de ese tipo, digamos, de modelo, ¿no? De que por lo menos en el periodo en que coincidieron los intereses de C e IC, porque era un proceso de acomodación de las élites, no se sancionaba como se debía haberse hecho, digamos, el narcotráfico, o que no se respeten los derechos humanos, que es el riesgo grande que tenemos hoy, ¿no? Más frente a eso, a los derechos humanos, que al narcotráfico. Tercero, la economía canalla. Ese fue un concepto que se acuñó para mostrar el caso por ejemplo, digamos, de Rusia, donde un grupo realmente, digamos, de interés mafioso llegó a apoderarse del 40% del PIB, para que ustedes tengan idea, ¿no? 10 individuos ricos, antiguos de la KGB, etcétera. Y entonces todavía eso, pues, en cierta manera, pues ha funcionado y no se ha podido consolidar un régimen democrático. Los estados que oscilan pendularmente entre dictaduras militares y el populismo. Yo clasificaría ahí Brasil, por ejemplo. ¿Ve? Brasil ha tenido eso, tal vez Argentina también, ¿no? Pues ha tenido dictaduras militares. Hoy ese es un modelo bastante generalizado. Tienen también paraísos fiscales, pequeñas islas muy bonitas, con el mar azul, pero que adentro encierran una cantidad digamos, de recursos y de secretos financieros, de evasión fiscal, y otro que, bueno, sobre eso hay estudios muy completos. Hay una clasificación de paraíso fiscal y hay una regla internacional que dice tal país sale de paraíso fiscal o no. Pero de todas maneras se siguen usando. Luego vienen los países altamente industrializados en donde los lobbies compiten mediante mecanismos de corrupción, pues que es lo que hemos visto. El caso, digamos, de Estados Unidos, donde eso es legítimo. Francia, donde no es aceptado. Colombia, donde todavía aquí no tenemos legislación sobre los lobbies, ¿no?
O sea que estamos muy atrasados, ¿no? ¿Legislación sobre qué, perdón? Sobre lobbies, Ah, sobre la influencia de lobbies en la política y en las leyes, ¿no? Este es el caso más común de América Latina, ¿no? Pero se recuerdan que yo les había presentado una parte donde yo mostraba cómo se llegó a eso. Se llegó a través del Neconde, el potlage, la mesocontrato y el lobby. El lobby ya es la forma institucional del ejercicio del poder para influir sobre, digamos, la política del Estado, sobre las leyes, sobre la economía. Bueno, puede haber otros tipos de Estado, por ejemplo, ¿no? Puede haber otros. Por ejemplo, estados que utilizan la fuerza internacional para sacar ventajas que no son debidas, que no cumplen las normas internacionales, ¿no? Yo no lo incluí allí, pero puede haber ese tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Porque es importante si cumplen o no las normas internacionales. Bien, entonces yo les pido que lean estas páginas que son interesantes. Por ejemplo, lo que escribí sobre los paraísos fiscales, página 481, que son los indicadores, ¿no? El Tax Justice Network calcula el Financial Secrecy Index, y ahí está la metodología, cómo se hace el cálculo, ¿no? Fíjese que es muy interesante, son indicadores del secreto bancario, el registro de holding, conglomerados y fundaciones, la constancia del tipo de propiedad de la compañía, el acceso de los datos de los beneficiarios vía Internet, el grado de acceso a los archivos de las cuentas anuales de la compañía vía Internet a bajo costo, el informe de país por país. Bueno, hay una serie, digamos, de reglas y elementos que deben ser cumplidos, pero que no se cumplen. Bueno, entonces, ¿por qué yo insisto en la configuración del Estado? Porque las condiciones iniciales inciden mucho en la corrupción. Si una isla de esas se crea en su nacimiento como paraíso fiscal, pues entonces las condiciones iniciales definen todo, ¿no? Suiza, por ejemplo, caso muy interesante, fue un país neutral en la Segunda Guerra Mundial. Neutral, o sea, no estuvo en ninguno de los dos bandos. Eso le facilitó ser un paraíso fiscal, ¿no? O sea, donde la gente rica de todo el mundo, incluidos los nazis, guardaban allá su dinero y sus obras de arte, pues que habían robado,
inclusive hace 3 o 4 años, hubo un proceso muy, muy importante de devolución de obras de arte que estaban en Suiza, que habían sido robadas a los judíos. Bueno, entonces siempre hay que tener en cuenta el acto fundacional, cómo se creó algo, porque eso le da a uno una idea inicial de cómo son, digamos, las estructuras de corrupción, captura y cooptación de los estados. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, Nicolás. Profe, ya son las... Ah, bueno. Bueno, entonces paremos aquí. Entonces, el segundo punto que vamos a ver la próxima vez son los mesocontratos. O sea, es el B, ¿no? Sí, pero ahí no está. Ahí no está. Bueno, pero entonces en el libro está. Entonces ya vamos a ver, sobre todo en el caso de Colombia, que es el que yo pues, he estudiado, cómo es. Para entender eso hay que tener pues unas bases mínimas, digamos, de historia económica y de economía, para poder entender cómo se van generando esos pactos. Bueno, muchas gracias.